pero de todas maneras tienen que habituarse, porque el ritmo del médico es bien pesado, siempre va a ser pesado. Y además ustedes se están formando de una forma pues bastante disciplinada y eso es bueno. Yo recuerdo que cuando estaba en ciencias básicas, nuestro docente, aquella vez cuando yo era alumno, ¿no? Nuestro docente, por ejemplo, de cardiología no tenía tiempo, ¿no? Terminamos sus consultas a 11 de la noche, así que empezamos las clases a las 12, ¿no? Hacíamos clases hasta 1 o 2 de la mañana en la ciudad universitaria. Yo estoy en la Universidad Centro. Imagínense salir clases de allá, ¿no? 2 de la mañana, ¿no? ¿Verdad? Pero hacíamos, ¿no? Soy valientes, ¿no? Todos sentaditos ahí con su mantita, su gorrito, esperando el aula, de verdad. Llegaba a 11:30, 12 de la noche, llegaba, aparecía con su carro. Nos metíamos al salón y empezaba las clases, ¿no? Y las clases eran a veces conglomerados, ¿no? Porque nos habíamos retrasado y teníamos que hacer a veces 2:30, 3 de la mañana salíamos de clases. Pesado, ¿no? Nos citaban el 25 de diciembre, 1 de enero, porque habían huelgas, nos retrasábamos, etc., ¿no? Imagínate recién tus clases el 1 de enero a 6 de la mañana. Retrasando con la combi, que también deben estar encontradas a la gente ciudadana y tu clase de tu clase. Entonces son situaciones que se acaban. Recuerdo que un tiempo fui a visitar a mi hermano mayor, que también es médico, la Son Luis Gonzaga de Ica, antes que yo empiece a estudiar acá todavía, ¿no? Medicina. Y ahora recuerdo que sus clases de biología empezaban a las 4 de la mañana, ¿no? Qué raro, decían. A las 4 de la mañana empezaban, ¿no? En la única, digamos, ¿no? San Luis Gonzaga de Ica. 4 de la mañana. Y a las 4 de la mañana y un día lo acompañé porque no había mucha restricción de ingreso y a las 4 de la mañana empezaba clases de biología. ¿Por qué? Porque a las 6 empezaban a familiar. ¿Acaso, no? Yo decía raro, ¿no? Pero sí, la gente iba, ¿no? Eran salones pues, de 120 alumnos, ¿no? Tenían unas aulas, ¿no? Las de Ica, ¿no? De San Luis Gonzaga de Ica. Y ahí pues veía que la gente llegaba a 3:30, estaba en el salón a estudiar, ¿no? Como hace calor y con su chaquetita nomás, ¿no? Y ahí empecé a ver de que sí, pues había gente muy disciplinada en universidades, en distintos sitios, en distintas partes, que estudian y a veces sin quejarse. Pero a veces la comodidad te puede jugar una mala pasada, ¿no? Porque a veces te acostumbras al facilismo. Y te das cuenta que cuando eres residente, R1 sobre todo, pues no duermes hasta 36 horas, 40 horas, ¿no? De pie, ¿no? Resistiendo, ¿no? Te das parejito. Después de medio año, de un año te das cuenta, las capacidades profesionales que has adquirido son increíbles. Tu capacidad resolutiva crece un montón. Y ves a tu compañero no se queja, el otro no se queja y todos están así. Tú te animas, ¿no? Que sigues, ¿no? Para que des cuenta que acabas la especialidad. Y ya el tiempo va cambiando, ¿no? Entonces, sí que a veces es pesado, ¿no? Pero igual hay que acostumbrarse, hay que disciplinarse más. Parte de su carrera y es hermoso, ¿no? Es bonito porque a veces estás en la guardia nocturna, tranquilo, 2 de la mañana, ya estás queriendo descansar un rato, pero de repente no hay nada. De repente te llega pues, una emergencia, una hemorragia obstétrica masiva o en otras especialidades, ¿no? Automáticamente despiertas, ¿no? Estás con sueño, cansado, ese rato se te activa todo el cortisol y te transformas, ¿no? Que no hay cansancio, no hay nada, te entras a operar como un loco 4 horas, 3 horas, para ir, de actividad, ¿no? Y no sientes nada. Ya sales de la guardia y dices, creo que estoy cansado, recién. Pero ya habiendo solucionado ese problema masivo que ustedes han encontrado. Y es parte de esa formación. Entonces disfruten su carrera, disfruten esos momentos, donde todavía pueden dormir en cama, ¿no? En casa. Ya en un momento dormirán en camillas, etc., ¿no? Y ahí también va a ser un mundo hermoso, bonito. No se sientan mal, no se sientan menos, ¿no? Es parte de su formación también. Bueno, me han encargado 2 temas, puerperios y futuras prematuras membranas. Empecemos entonces. La palabra puerperio viene de puer, que es niño, parir, que es parir, o sea, parir a un niño. Es toda esa etapa que se presenta post-parto, ¿no? Entonces el puerperio incluye generalmente, pues, de acuerdo a muchas bibliografías, entre 4 a 6 semanas, que para nosotros, el que utilizamos de la Federación Internacional de Ginecobstetricia, la FIGO, es de 6 semanas. El puerperio dura 6 semanas, ¿ya? Entonces, vamos a ver que es un periodo que transcurre donde justamente se da
la salida de la placenta, o sea, desde el alumbramiento. Desde ese momento se convierte en puerperio. Y generalmente pues nosotros esperamos que la mujer recupere todo ese estado fisiológico que se ha iniciado previamente y tiene que retornar nuevamente a su estado fisiológico pregrávido, o sea, pregestacional, hasta ese momento, ¿no? Generalmente se debe considerar como un periodo tranquilo, simple, con algunas molestias menores, pero que podrían tener, dentro de las primeras horas sobre todo, complicaciones que son muy graves. Se ha visto muchos estudios en los cuales, cuáles son las principales preocupaciones o problemas de las mujeres que están en puerperio. Uno es la necesidad del respaldo social que ellas necesitan, ¿no? ¿Te imaginas una mujer un poco indefensa, un poco debilitada por el parto, el cansancio, ya sea por un parto vaginal, por un parto por cesárea, que tiene a un recién nacido, que de repente es su primer parto, que no sabe cómo atenderlo, no sabe sus signos, no sabe sus síntomas, no sabe sus signos de alarma, recién está preparándose, necesita un respaldo social. Y generalmente pues esto debe venir de la familia, ¿no? De la pareja, si es que hay hijos anteriores ya, o si es que hay abuelos, suegros, etc. Todos ellos necesitan darle un respaldo, ¿no? Porque no se puede sentir abandonada, definitivamente. Tiene que haber siempre mucha relevancia con los aspectos del amamantamiento, ¿no? ¿Ya? Tiene que haber de todas maneras una instrucción, alguien tiene que orientar cómo debe llevar ese proceso. Ayuda de repente con la depresión postparto, porque pueden presentar necesidad de una mayor estancia hospitalaria, si es que lo hubiese el caso, ¿no? Necesidad de cobertura materna por un seguro en el puerperio, ¿no? Afortunadamente el Estado les brinda pues sus 96 días de descanso, ¿no es cierto? O de licencia por maternidad. Pero ¿qué tal es una paciente que no tiene un trabajo estable? Nadie va a la licencia. ¿Qué tal es una madre soltera? ¿Qué tal es una niña adolescente? Etcétera. O ¿qué tal es una mujer que ha tenido un parto con una fertilización in vitro y de repente no tiene encima de eso pareja, ¿no? Porque puede haber sido con espermatodonación y de repente no tiene trabajo estable. Entonces, ¿cómo se va a sostener laboralmente con un hijo? De repente trabaja como ambulante, va a tener que llevar en la espalda a su hijo. Entonces, siempre necesita un respaldo. Hay que estar pensando de que debe tener todo un sistema social detrás de ella con este tipo de pacientes, ¿no? Cuando estamos con ellos, ¿no? Entonces, de acuerdo a la clasificación, vamos a encontrar que se dividen en tres. Uno es el inmediato, mediato y tardío. El inmediato se considera dentro de las primeras 24 horas, el puerperio inmediato, la primera semana, el puerperio tardío hasta la sexta semana o los 42 días. ¿Por qué lo clasifican así? Porque en cada etapa se sufren distintos cambios y distintas complicaciones. Por eso es que se dividen en estas etapas. ¿Qué pasa con la parte anatómica? La vagina generalmente recién más o menos en la tercera semana postparto empieza a presentar nuevamente las rugosidades que había perdido durante el embarazo. Nuevamente, ¿ya? El tamaño va disminuyendo, ¿no? Porque obviamente ha tenido un parto, de repente un bebé de 3,5 kilos, 3,8 kilos, incluso de repente está macrosómico, ¿no? Entonces su tamaño otra vez va recortando, va disminuyendo, va recuperando su tamaño previo, en teoría, ¿no? Nunca vuelve a ser igual, pero sí va recuperando. Entonces los estrógenos ováricos suelen aumentar y eso ayuda a que exista una buena reepitelización vaginal que se va a dar generalmente dentro del primer mes. El útero, obviamente los vasos sanguíneos se van a constreñir porque ya no hay progesterona, ya no hay quien mantenga la vasodilatación, entonces por lo tanto los vasos sanguíneos se van constriñendo nuevamente, el cuello uterino, el segmento inferior, otra vez va a cambiarlo, ¿no? Ya no va a ser un cuello puntiforme, sino va a ser un cuello permeable a los dos dedos, ¿no? Cuando es un tacto vaginal, los dos dedos va a pasar libremente en medio del cuello. Puede haber laceraciones o no, de repente ha tenido desgarros en canal vaginal y canal cervical. Con respecto al útero, ya el epitelio uterino también se va a revitalizar de una manera adecuada, ¿no? Es rápido, vamos a ver que al séptimo día la superficie epitelial ya está bien definida. A los 6 días es de un aspecto proliferativo y todo eso es beneficioso porque se va recuperando, ¿no? Se ha visto, por ejemplo, que cerca del 50% de las mujeres con displasia de alto grado experimentan regresión después del parto vaginal. ¿Qué quiere decir? O sea, si tenía LIE, ya, o NI o ASCUS, como quieran llamarlo, ¿no? Cualquiera de los estadios que ustedes han conocido, se ha visto que el 50% después de un parto regenera, ¿no? Le hacen, por ejemplo, un Papa Nicolau y le sale un LIE 3. ¿Ya? Y después de su embarazo, nació el bebé, después de 2 o 3 meses le hacen otra vez su Papá Nicolau o su citología y resulta que ya no hay nada.
Está limpio, ¿no? O sea, es altamente regenerativo durante el embarazo y el puerperio, donde hay una gran cantidad de descamación de las células epiteliales dañadas y hay una reepitelización normal. Entonces el 50% puede recuperar. La involución uterina va a ir bajando más o menos de un ritmo, ¿no? Se considera que las primeras 24 horas debe reducirse por lo menos al 50% el tamaño original antes del parto. Por ejemplo, si la altura uterina estaba en 34 centímetros, ¿qué esperaríamos por lo menos que esté dentro de las primeras 24 horas? 17 centímetros, ¿no? No debemos asustarnos, ¿no? A veces en el hospital han visto en las rotaciones, dicen, ¿no? Altura uterina 17, alumbramiento incompleto, a ver ecografía, hay que ver cómo está, ¿no? Se asustan, no es necesario, ¿no? Ya hay que saber simplemente de que puede llegar hasta el 50% dentro de las primeras 24 horas, ¿ya? Vamos a ver que entonces generalmente el primer día está a nivel de la región periumbilical. Puede estar en la región umbilical o de repente uno o dos veces de dedo hacia arriba. Ya a la semana vamos a encontrar que se encuentran más o menos a la altura media entre la sínfisis púbica y la cicatriz umbilical y el útero, ¿no? Si no encontramos que esta involución se está dando de esta forma, entonces podremos sospechar de que algo está sucediendo, ¿no? O de repente puede ser un útero miomatoso también. Pero vamos a ver que al 10º día se vuelve ya intrapélvico. O sea, simplemente vamos a ver que el 10º día ya el útero no es palpable. Así es simple, ¿ah? La involución uterina es adecuada, vamos a seguir viendo imágenes. Con respecto a la zona de la involución del sitio placentario, generalmente va a ir una regeneración del endometrio de una manera acelerada. Entre el 2º día ya inicia esto. Vamos a ver que el 5º y el 6º día básicamente ha quedado solamente decidua. Encontramos el miometrio y ha quedado solamente decidua. Ya, pero esa decidua, como es cicatrizante todavía, va a seguir sangrando, va a seguir mojando, ¿no? Que son los bloqueos respectivamente que se van a ir encontrando después. Y esos bloqueos vamos a ver que va a ir en función también de que va a ir disminuyendo el camino de su coloración de acuerdo a los días y de acuerdo a la involución uterina. Ya, vamos a ver que el tamaño, por ejemplo, de la cicatriz, la zona de cicatrización de la placenta, generalmente es del tamaño de una mano, de una palma, a nivel del útero, durante el postparto inmediatamente, ¿no? Vamos a ver que vamos a ver 8 horas postparto, sigue evolucionando, y aquí el 14 días, 2 semanas está bien por acá, ya los 24 días sigue evolucionando, 3 meses después ya prácticamente ha evolucionado en su totalidad. Hay una exfoliación completa de esos tejidos infartados, necróticos, que cada vez se van haciendo de coloración un rojo más claro, amarillento, blanquecino y luego va secando. Y esos bloques pueden durar de repente más o menos entre 3 a 5 semanas, ¿no? Se la teoría que puede llegar hasta 6 semanas, pero generalmente la 4ª semana ya está terminando de secar, ya no sale. Con respecto a las vías urinarias, vamos a ver que la vejiga nuevamente vuelve a tener mayor capacidad, pero a su vez, como tiene mayor capacidad, tiene un poco de insensibilidad a la presión en su interior. ¿Ya? O sea, todavía no ha recuperado su capacidad de sensibilidad. Recordemos que en la zona de la vejiga, en la zona superior, sobre todo están los receptores colinérgicos, y esos receptores colinérgicos recién se están readaptando nuevamente a la capacidad de la continencia urinaria para poder producir la micción respectivamente, ¿no? Hay una sobredistensión, vaciamiento incompleto y exceso de orina residual. Entonces, ¿por qué las mujeres cuando terminan el parto a veces sienten que no han orinado todo, sienten que se les escapa la orina? Es porque siempre hay un exceso, ¿ya?, de orina residual durante las primeras semanas. Ya, entonces, si hay orina residual, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Más riesgo de que estas pacientes, al igual que en el embarazo, sufren infecciones por mayor cantidad de éstasis urinaria, ¿no?, a nivel vesical. Con respecto pues al peritoneo y la pared abdominal, vamos a ver que puede encontrarse ya las lesiones dérmicas propias, ¿no?, que son las famosas estrías. ¿Cuál es la principal causa de las estrías? ¿Alguien sabe? Si alguien te pregunta la principal causa de las estrías en la mujer, ¿cuál sería? Una pregunta incluso el examen de residencia una vez vino, hace muchos años, como hace 15 años. Sobre distensión. La sobredistensión, dice, ¿no? Por ejemplo, puede ser otra causa. La principal causa es la hipoproteinemia. ¿Ya? Porque, ¿de qué está relacionado todo este tejido? Colágeno, ¿no? Sí. Ya, proteínas, ¿no es cierto? Ya, la hipoproteinemia, ¿no? Por ejemplo, mujeres, así como ustedes, a veces sedentarias, estudian medicina, no van al gimnasio, no hacen ejercicio, no caminan, prefieren tomar vehículos, taxis, comités, etc. Incluso no hacen ejercicio, si encima consumen pocas proteínas, por la razón, ¿no?
mujeres que hacen bastante ejercicio, que tienen bastante consumo de proteínas, los pacientes se van a dar cuenta que tienen menos riesgo de sufrir estrías. Menos riesgo de sufrir estrías, ¿no? No significa que no lo hagan. Claro, existe un componente genético también. ¿Ya? Si mamá, abuela, hermanas, tías han sufrido problemas de estrías, obviamente también este tipo de pacientes va a sufrir, lo más probable, ¿no? Pero si tiene hipoproteinemia serán mucho más severas. ¿Ya? ¿Seguimos? Como es en la sangre, se sabe que los leucocitos pueden elevarse en el puerperio más o menos, en el embarazo hasta 15.000, ¿no? Más o menos 15.000 a 15.000, ¿no? En el puerperio pueden elevarse hasta 20.000. Pero se ha visto también que el puerperio inmediato, ya un sesgo más o menos de un 30% de la población puede llegar incluso hasta 30.000 sin necesidad de que haya bastonados, o sea, sin necesidad de que haya un foco infeccioso real. ¿Ya? Entonces puede haber un poco de trombocitosis. ¿Por qué? Porque en la etapa del embarazo, si recordamos una clase de fisiología del embarazo, es una etapa trombótica, ¿no? Es una etapa trombótica. El paciente tiene más riesgo de hacer trombosis. Y más aún en esta etapa. ¿Por qué? Sobre todo en el paciente que ha sido poscesareadas. ¿Por qué? Porque están echaditas, ¿no? Están echaditas, tienen más riesgo de hacer trombosis, como cualquier paciente que está recostado. La hemoglobina y el hematocrito tiende a caer, ya sabemos, ya por la hemorragia que se tiene que dar en el parto de manera normal. ¿Ya? Entonces el volumen sanguíneo en teoría ya se debe ir recuperando y regulando a la primera semana, gracias a que obviamente con la progesterona otra vez ha habido una renovación, ¿ya?, de todo lo que vendría a ser pues la activación del sistema renina angiotensina aldosterona, ya, para poder recuperar la volemia de una manera óptima, y vamos a ver que la primera semana se debe recuperado su volumen normal. El gasto cardíaco ya se regula más o menos a los 10 días postparto. La frecuencia cardíaca, que ha aumentado generalmente más o menos 10 latidos, o entre el 10 y el 15% de su basal, se recupera más o menos a los 10 días. La resistencia vascular nuevamente aumenta porque ya no hay progesterona, ya no hay que mantenga relajados los músculos lisos a nivel sistémico, ¿no? Ya, con respecto al fibrinógeno plasmático y el BCG, se encuentra un poco elevado durante la primera semana. La diuresis corporal entonces se puede dar un poco más consecutiva, pero con mayor cantidad de volumen residual, ¿no? Y obviamente esto va a regular nuevamente, a redistribuir el flujo plasmático y extravascular que nosotros encontramos en exceso en el embarazo. La pérdida ponderal de peso, más o menos se sabe de que, por ejemplo, en el parto se da entre 5 y 6 kilos de manera inmediata. De manera inmediata se pierde esa cantidad. ¿Por qué? Porque ahí se va en el bebé, se va obviamente en la evacuación uterina, que es placenta, líquido amniótico y peso del bebé. Entonces más o menos se va entre 5 y 6 kilos, asociado también con un poco de sangrado, que puede ser 300 cc, 200 cc. Sabemos que el punto de corte es 500 cc para un parto normal, 1000 cc para una cesárea, ¿no? ¿Ya? La diuresis más o menos en el transcurso de los siguientes días, que se da dentro de la primera semana, como hace rato hemos visto, va a disminuir más o menos de 2 a 3 kilos. Ya 6 meses postparto, generalmente la paciente en teoría ya debería recuperar el peso normal, pero hay que saber de que siempre más o menos después de un parto la paciente termina conservando casi siempre un excedente de 1.4 kilogramos sobre su basal, o sea, nunca va a ser igual al de antes, ¿no? Siempre va a quedar con un peso mayor, ¿ya? Pues, ¿en cuánto tiempo debería recuperar su peso casi basal? 6 meses, ¿no? Pasó un año, no recuperó, ¿qué sucedió? Entonces ahí ya veremos que seguramente son problemas de dieta, exceso de carbohidratos, o de repente, ¿no? Como nació el bebé, viene la tía, la suegra, viene la abuela, la mamá, y dice, no, come tu caldo para tu leche, toma caldo de carnero, le trae sus lechones. Eso sucede bastante en nuestro medio. ¿Ya? Entonces le traen de todo, obviamente le engordan, ¿no? ¿Ya? La gente no va a recuperar su peso, ¿no? Ya le llega de visita, ¿no? Te hemos traído tu lechona, come tu leche. Obviamente de ahorrar, ¿no? Entonces puede ser un poco también la dieta, hay que tener en consideración eso. Deberían de recuperar en promedio en 6 meses. De manera fisiológica, obviamente, ¿no? Los entuertos son muy normales. Siempre la paciente que puede tener pequeños entuertos. ¿Cuál es la principal causa de los entuertos? Es la lactancia materna. Pues cuando se da la lactancia se produce gran cantidad de secreción de oxitocina por la neuropófisis. La oxitocina, ¿cuál es el objetivo? La edición de la leche, pero de pasito encontramos que hay simplemente pues actividad a nivel del útero por los receptores de la oxitocina y sienten entuertos, ¿no? Están dando el lactar, poco rato están con sus dolorcitos, ¿no? Normal, ¿no? Y es muy bueno eso, ¿no? Muy bueno eso. Los lotes, ya sabemos, primero son sanguinolentos, pasando los días, cada vez se va haciendo más claro, más amarillento, ¿ya? Y luego se va secando, ¿no? La lactancia materna
Con respecto a la lactancia materna, sabemos de que se da gracias pues, ¿no? a la oxitocina, ¿no? Y la prolactina respectivamente, ¿no? Los primeros días, pues, se da la secreción del calostro, que empieza después del parto. ¿Cuál es la característica más importante? Tiene un líquido que es de color amarillo limón, gran cantidad de proteínas, globulinas, ¿no? Aminoácidos, minerales, menos cantidad de azúcar y grasa, dura más o menos 5 días la secreción de los calostros y tiene gran cantidad de hemoglobina A. ¿Ya? Protección para muchos microorganismos, sobre todo intestinales, como por ejemplo el rotavirus, ¿no? ¿Ya? Entonces nos ayuda un montón. Yo creo que eso incluso lo tocan ustedes en pediatría, ¿no? Estos temas, ¿no? ¿Ya? La leche de suspensión de grasa, más o menos ¿cuánto produce la mujer de leche al día? 600 mililitros al día, ¿no? ¿Y cuánto requerirá el bebé? ¿Cuánto requerimiento de leche el bebé por kilo de peso? ¿Lleva neópteo? ¿No? Me imagino que lleva, ¿no? ¿El kilo de peso cuánto es? 60, 70 mililitros. 80, ¿no? 60, 80, ¿no? Sí. ¿Ya? Entonces, si tú sacas por kilo de peso y un bebé nace con 3 kilos, ¿cuánto necesitaría? 3 kilos, ¿eh? 240 más o menos, ¿no? ¿Y cuánto produce la mamá? 600, ¿no? 600. Y ese excedente tiene un problema. A veces pues se acumulan las mamas y los pacientes terminan haciendo mastitis, ¿no? Entonces hay que enseñarles a que tienen que ordeñar el excedente. Si es que se está empezando a poner duro, hay que enseñarles a ordeñar, sale el excedente y la producción no se va a alterar, ¿no? No va a pasar nada, o sea, se tiene que desechar. Algunas pueden hacer incluso donación a los bancos de leche, ¿no? Los hospitales que lo necesitan, ¿cierto? ¿Ya? Obviamente sabemos de que el bebé más o menos entre los 5 o 6 meses ya sus requerimientos sobrepasan de 600 mililitros y es por eso que se debe adicionar recién la dieta complementaria a los recién nacidos, bueno, pero en este caso ya a los bebés, pasando ya los 6 meses, ¿no? O se implementa. ¿Por qué? Porque ya sobrepasa la producción anterior, ¿no? El ritmo circadiano de la prolactina generalmente ¿en qué horario se da? ¿Ya vamos a ver en qué horario se da? En las noches, ¿no? En las noches, ¿cierto? Ya, entonces hay que tenerlo en consideración. ¿Por qué lo ponen en la noche? Porque está relacionado con el sueño. Se supone que en ese rato la mujer está durmiendo. Pero una mujer con un bebé recién nacido duerme. No sé si ustedes, alguien sea mamá, ¿no? O han conocido a una mamá de muy cerca, pero duerme. No duerme, porque el bebé cada cuántas horas tiene que lactar. Cada 2, máximo cada 3. Ya, pero ¿tú crees que el bebé se levanta en 2 horas? Despierta, lactancia, 15 minutos, otra mamá 15 minutos, y lo duerme? No, tiene que haber un preparativo, ¿no? Previo, tiene que despertar, que el bebé llora, que se irrita, que le cambian el pañal, que en el intermedio, no duerme. En el intermedio ya se mojó el pañal, ya los chanchitos le están cambiando, y no duerme. O sea, la mujer que tiene un hijo necesita mucho soporte emocional, necesita mucho soporte social. ¿Ya? Porque realmente se agotan, ¿no? Se cansan mucho, ¿no? Y entonces a veces con ese estrés de no dormir bien, etcétera, terminan pues alterando su ciclo circadiano. El estrés puede alterar su ciclo circadiano y su ciclo de secreción, de producción de la prolactina. Y entonces los pacientes empiezan a tener menos producción de leche. Y si el bebé encima no tiene buena succión, buen agarre, no tiene buena técnica, se va a empezar a estresar, se va a complicar, se va a enfermar, ictericia neonatal, baja de peso, la mamá se va a mastitis, se genera todo un problema, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros buscamos con la alimentación, la lactancia materna? Pues gran cantidad de vitamina A, pues, ¿no es cierto? No solamente rotavirus, sino también el coli, evitamos la dermatitis atópica, todas las enfermedades inmunológicas en general, ¿no? Ustedes ya lo han estudiado, ¿no? Enfermedades que crean posibilidades de planillas de disminución, ¿no? Por ejemplo, como el asma inclusive, ¿no? Ya. Vamos a ver que es muy beneficioso, ¿no? Disminuye en el tiempo, disminución de cáncer de mama, neuropatías coronarias, retención de peso, ¿no? ¿Ya? Obviamente, niños amamantados tienen mayor respuesta, ¿no? Cognitiva, ¿no? Problemas que se puede dar: incapacitación mamaria, ¿no? Mujeres que no amamantan bien, dolor, escurrimiento de leche. Entonces hay que evitar los fármacos que supriman la lactancia. Ya, a veces cuando hay ya en este caso pues mastitis, ya, compresas heladas, analgésicos, a veces antibióticos,
Y si alguien te pregunta, por ejemplo, ¿cuál es la principal causa o cuál es el principal causante de una fiebre puerperal? Porque hay pacientes que vienen con fiebre, pasados 5, 8, 10 días, 12 días, vienen con fiebre a la emergencia, ¿no? Lo primero que hacen, a veces se asustan, dicen, no, el útero, de repente es una endometritis, tracto vaginal, mal olor, de repente, no, y se mandan de orina, hemograma, todo lo que es. No revisaron las mamas, ¿no? Ya, señora, vamos a ver cómo están las mamas, claro, duras y rojas, ¿no? Ya, antiinflamatorio, ordeñamiento, al día siguiente, chao fiebre, ¿no? Chao malestar, ¿no? Y si crees de que de repente está haciendo ya infección, ahí sí iniciaríamos de repente con antibióticos, ¿no? O sea, pero generalmente ya este tipo de problema de la fiebre mejora muy bien con el ordeñamiento y rara vez persiste, generalmente más de 24 horas. Por eso generalmente descubren la causa, haces ordeñamiento y pasa, ¿no? ¿Se puede utilizar los anticonceptivos? Sí, se pueden utilizar. Hay programas, hay esquemas para utilizarlos. ¿De acuerdo? No modifica la calidad y la cantidad de leche, en ese caso ya. No utilizar progestágeno y estrógenos como una recomendación hasta la sexta semana de puerperio, es una recomendación. Contraindicaciones de la lactancia, ya sabemos, drogas ilícitas, ¿no? ¿Ya? Alcohol en exceso, VIH, tuberculosis sin tratamiento, fármacos, ¿no es cierto? Como la miodarona, etcétera, ¿no? Que tenga exceso de yodo, tratamiento de cáncer de mama. No son contraindicaciones, por ejemplo, citomegalovirus, hepatitis, ¿no es cierto? De herpes intestino, ¿no? Son contraindicaciones. Cuidado de las mamas, siempre hay que tener precaución de que la mujer, pues, si hay un excedente, tendría que ordeñarse, ¿no? ¿Ya? Y la técnica de lactancia del bebé es importante, ¿no? Aquí están algunos fármacos contraindicados, ¿no? Miodarona, antineoplásico, bromuro, cocaína, clorafenicol. Hay que recordar que se puede utilizar si bien no hay otra alternativa, ¿no? ¿Ya? Tenemos algunos, ¿no? ¿Qué hacemos entonces cuando una mujer ha tenido su parto? ¿Ya? Hay que distinguir en horarios primero, ¿no? Los primeros 30 minutos son muy importantes porque se controla la paciente en la sala de partos. No debe salir de sala de partos. Salió el bebé, le pusieron para que hagan contacto precoz, está el pediatra o está la enfermera de neonatología, ¿no es cierto? Está dando la atención respectiva, en el cordón umbilical oportuno. Ya no es tardío, ¿no? Ahora es oportuno, ¿no? No es que lo hace cuando quiere el pediatra o cuando pase el tiempo, ¿no? Sino cuando es necesario, de acuerdo a su calidad, ¿no es cierto? Ya entonces el cordón oportuno, corte, está ahí se le controla, ¿no? Se le va haciendo la reparación de repente de desgarros, de episiotomías, etcétera, ¿no? Ahí se va valorando continuamente el pulso, la presión arterial, la frecuencia respiratoria, ya, aspecto general del paciente, coloración, temperatura, conciencia. Señora, ¿cómo estás? Estoy bien, dice, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Me duele? Sí, me duele. Está diciendo con tan suturar, ¿no? La señora con cariño me están haciendo su tratamiento, etcétera, ¿no? Están haciendo sus suturas, etcétera, ¿no? Señora, ¿cómo estás? Pues ya no te responde, ya te preocupas, ¿no? O sea, tú nunca debes estar callado con el paciente ahí, ¿no? Tienes que estar hablando, cualquier cosa, ¿no? Señora, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama nuestro hijito? ¿Cómo está? Señora, ¿alguna molestia? Nunca se queden callados. Ustedes van a ser serumistas. Cuando vayan a hacer un parto, a su costado, ¿quién va a estar? La interna, o perdón, la serumista de obstetricia. ¿Ustedes creen que ella tenga más experiencia que ustedes? No, igual está perdida. Al otro lado, ¿quién está? ¿Ya? La serumista de enfermería. Por ahí, la serumista de odontología. Serumista de psicología, por ahí a veces, ¿no? Ayudando, si no están todo el equipo. Ustedes son los que tienen que tener mucho cuidado. No se vayan a descuidar, ¿eh? ¿Ya nació el bebé? Sí. ¡Qué miedo, sangre! Ay, no quiero ver. No vayan a hacer eso, ¿eh? No se vayan a descuidar, ¿eh? Van a ser serumistas, que como ya tienen colegio serio, el colegio médico, el juicio que les van a ganar si pasa algo con su paciente, ¿eh? Y estar pendiente. Señora, ¿cómo está? ¿Cómo está su presión? A ver, fíjate, no está, tú mismo le tomas. Si hay monitor, excelente, le pones el monitor. Si no, tú mismo, ¿no? Pones el oxímetro, pones el dedo ahí para ver cómo está su presión. ¿Cómo está, señora? ¿Cómo se encuentra? Le agarras un ratito. Mire para allá, estás viendo cómo está la purificación yugular, tiene buen pulso. Caminas un rato, hueles, 15 minutos otra vez, observa. Nunca te dejes, ¿eh? Nunca te dejes. El día que te pase, se te vas a quemar. De repente nunca te pasa nada, ¿no? Todos tus serums. Pero que te pase una, recuerda que va a ser el peor día de tu vida, ¿ya? Una muerte materna, que se carguen ustedes, va a ser horrible. Es una cosa más terrible que le puede pasar. ¿Ya? Observe, pregunte, miren el aspecto, cómo está respirando.
Y en el monitor, si hay monitor, en buena hora. Si no hay monitor, ¿qué es lo que deben valorar? El índice de shock. Excelente. El índice de shock, ¿no es cierto? ¿Cómo se calcula el índice de shock? La frecuencia cardíaca sobre la presión sistólica, ¿no? Nada más, ¿no? ¿Cuántos valores? ¿Cuántos quieres ver? 1, 2, 3 y 4, ¿no? Ya, si es más de 2 para arriba, tú sabes que esa paciente va a necesitar transfusión sanguínea. ¿Ya? Si tú tienes que ese índice de choque tipo 2, de repente con poligelina, pastor plasmático, todo eso lo vas a solucionar. ¿Ya? Ese índice de choque, si lo han visto alguna vez en medicina interna o lo que sea, vuelven a repasar, porque eso van a ver, solamente ven el parámetro y en 5 segundos ya han hecho su diagnóstico. Por ejemplo, tiene frecuencia cardíaca de 110 y está con una presión de 90 sistólica. ¿Qué dice? 110 entre 90, pues, me salió casi 1.3, ¿no? Esa paciente está conversando, señora, ¿cómo estás? Estoy bien, doctor, estoy a la vista está así ya. Al toque, ¿no? Oxígeno, uterotónicos, revisión, porque 15 minutos más ya no te va a responder. Media hora más ya te paro. Y tú no te cuenta te has dado. ¿Ya? Recuerden, vuelvan a revisar índice de choque, ¿ya? Vuelvan a revisar eso, ¿ya? Sé que lo han visto eso en medicina interna, etc. ¿Ya? Entonces, tengan mucho cuidado con eso, ¿ya? Vean la cantidad de sangre que ha perdido, ¿no es cierto? ¿Cómo está el útero? Ya se está contrayendo, está duro, está flácido. Está flácido, van a agarrar el útero, ¿cómo está? ¿Han sentido cómo es un útero contraído? ¿Ya? Contractilidad, estado de la episiotomía, de repente está bien suturado o no. ¿Cómo está la diuresis, no? De repente el paciente no orina, no va a ser que haya perdido más sangre, ¿no? Durante las 2 horas posteriores hay que continuar todavía. Ya pasa su camita y ahí se le controla. Lo ideal es controlarle por lo menos cada 15 minutos o máximo cada 30 minutos las funciones vitales. Presión arterial, pulso, frecuencia respiratoria, sangrado, tono del útero y sangrado. ¿Ya? Hace 1 año y medio más o menos en Jauja una paciente tuvo su parto, todo normal, pasó 1 hora, le evaluaron, justo era cambio de turno. ¿Qué pasó con las obstetras? No se sabe. El señor dijo, por favor, mi esposa está quejándose de dolor. Ya es normal, señor, no se preocupe. Mi paciente está quejando de dolor. Mi paciente no me está respondiendo, dice el señor. Ahí recién va y la paciente abre una camilla y está llena de sangre, ¿no? La trajeron de emergencia al hospital de Carmen, llegó a UCI y falleció, ¿no? ¿Ya? ¿Todo por qué? Porque simplemente no han hecho seguimiento adecuado. ¿Cuántas pacientes normales se les ha salido? Casi todas. 1 en medio año que les pasó y se complicó todo. O sea, no se les puede morir ninguna paciente. Imagínate que eres tú, imagínate que es tu esposa, o tu familiar, etc. ¿no? Imagínate que eres tú mismo, inclusive, ¿no? ¿Ya? Tienen que tener mucho cuidado con eso. Si está más encima del ombligo, siempre con cuidado. ¿Ya? A ver, ¿pero cuánta altura tenía anteriormente? 38, porque es un útero grande. Ya, puede ser que esté un poquito más arriba, ¿no? ¿Ya? Pero siempre, si es más del ombligo hacia arriba, observación. Siempre, más observación, ¿ya? Constantes, hay que ver, ¿no es cierto? Cómo está la presión, cómo está el pulso, la vía tiene que estar permeable, no es el que se haya infiltrado la vía, ¿ya? Hay que estar pendiente, recuerda, 2 horas, ¿cierto? La vía, mínimo hasta 4 horas, debería estar muy pendiente, muy permeable. Ya pasaron las 2 horas, los controles ya tranquilamente pueden ser cada 6 horas, o cada 12 horas, tranquilamente, ¿eh? ¿Ya? Hay que ver cómo está la diuresis, si es que es necesario, si es que ha tenido sonda o no, la lactancia, si la paciente ya puede levantarse o no. De repente la paciente se levanta y tiene mareo, se desvanece. Está haciendo una hipotensión ortostática, ¿no? ¿Cuándo hacen hipotensión ortostática? Principalmente cuando es falta de volemia, nada más, ¿no? De repente le hidratas 500 cc y ya no hace ese problema, ¿no? Nada más, ¿no? Pero hay que estar verificando que no sea por sangrados o tercer espacio. Hay que ver cómo está el periné, la higiene respectiva, si hay edemas, porque han tenido un parto difícil, de repente hay mucha manipulación, de repente ha hecho un edema de vulva, un hielo local si fuera necesario, tratarse hemorrágico, y que inicie la alimentación. Ya debería iniciar la alimentación. Vos, ¿cierto? Podríamos valorar tranquilamente el control, cómo está la paciente, ya de repente incluso al alta, ¿no? Vigilar cómo está la lactancia, de repente un hemograma posterior, ¿no? Para ver cómo está, que tiene una anemia, posparto. Hay que ver el periné, lactancia, endógenos, miméticos. El alta generalmente se da a las 48 horas si no hay signos de alarma.
Si está asintomática, hay que explorar siempre antes de que se vaya mama, periné, tacto vaginal. ¿Qué cosa debemos buscar en el tacto vaginal? No es porque queremos molestar a la paciente, ¿no? Siempre que buscamos gasa, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando tú haces sutura de epicio, sangra, pones gasas, ¿no? Pones gasas y por ahí se te puede quedar. Yo era residente de primer año. Yo recuerdo que estaba de guardia en emergencia, mi COR estaba en hospitalización, ya, y yo recibí una paciente en un trabajo de parto en expulsivo con 4 kilos, estaba en expulsivo, me llegó, la pasamos a la sala de partos, el ginecólogo, recuerdo que parece que hace fallecido, el maestro Paz, él dijo que pase, ingresó el paciente, lo vamos a tener, ya no está para cesárea, dijo. Atendieron, yo seguí con mi emergencia, yo recuerdo que ellos estaban en el parto y la paciente con 4 kilos se desgarró, múltiples desgarros de canal, periné, empecé a el epicio y todo eso. Empezaron a reparar no se demoraron como 1 hora. Repararon y cuántas gasas habrán usado, ¿no? Incluso le estaban transfundiendo sangre a la paciente para verlo, era un caos, ¿no? Ya, el paciente salió del servicio, estuvo en puerperio, empezó el servicio, salió de alta, se fue. A las 2 semanas la paciente viene con el fiscal, la policía. Resulta que viene a su centro de salud porque le dolía la vagina, y ahí justo cuando recién evaluando se le cae una gasa, ¿no? Empapada de sangre. Ya, bueno, tomaron fotos, videos, una denuncia. Todos fuimos a desfilar a la fiscalía, también de testigos, todos los que hemos sellado, ¿no? Al final, cuando el fiscal te llama, pero así, 50, la obstetra, la enfermera, la que trajo referencia, la que le mandó, el ginecólogo, el residente, todo, ¿no? ¿En quién se concentra la culpabilidad? En el de mayor rango. ¿Quién era el ginecólogo? Ahí se concentra. Los demás, como no sé, no buscan, ¿no? Como culpables. En realidad no le va a pasar nada a la señora, no solo le estaba doliendo en la casa cuando cae, no pasa nada. No, que el daño emocional, que seguramente le va a dar cáncer, que le han dicho que cuando dejan gasa la paciente se va a morir, por eso su lactancia está mal, por eso se ha infectado su pecho, que por eso está mal su bebé. De todo eso. Ahí tuvieron que hacer conciliación, ¿no? No les digo el monto, pero la señora se ha llevado un buen monto. Ajá. Entonces, ustedes tengan cuidado, ¿ya? Un tacto, antes de que se vaya de alta su paciente, no sé, señora, un ratito vamos a evaluar tus protocolos para que todo esté bien, quiero ver cómo están tus bloques, no haya más dolor, así, ¿no? Tacto. Se aseguran que no hay nada, ya. Nunca se olviden revisar, ¿ya? Y por casualidad dices, señora, paciente, un ratito. Y de algunas veces he encontrado. Doctor, ¿qué está sacando? Señora, que comprenderá de que tenemos que hacerle revisión porque usted le dio una casita, por eso no le dejamos ir tan pronto. Sí sabían, claro que sabían. Nadie sabía, no sabía. Las habíamos encontrado, ¿no? Entonces tengan precaución, ¿no? Tengan mucha precaución. Una cesárea es una situación distinta, ¿no? Donde el circulante es el que es el conteo de gases, etcétera, ¿no? ¿Ya? Pero un parto, no se confíen, ¿ya? Entonces siempre hay que tener en consideración y escribir, ¿no? Paciente en evolución favorable, bloques normales, etcétera. Escribir, ¿ya? Si es que es necesario darle tratamiento médico por un motivo, dale, ¿no? Por infección urinaria, si es por anemia, dale, ¿no? Si es una anemia microcítica, hipocrómica, ¿no? Ya, entonces tiene que darle, pues, de repente hematúnicos endovenosos o de repente hierro en apoyos de vidrio, etcétera, no solamente en tabletas, ¿no? Ya, entonces las mujeres en puerperio inmediato, si es un RH negativo, entonces hay que darle su monoglobina anti-D, ¿no? Ya, para evitar, pues, en el siguiente embarazo que no haya problemas, ¿no? Por la sensibilización respectiva que nosotros conocemos, ¿no? Ya, explicar las técnicas de la lactancia. Durante el puerperio inmediato y tardío se recomienda mínimo 3 consultas, ¿no? Ya, en los centros de salud a la semana, a las 2 semanas y al mes, ¿no? Ahora, ¿cuándo se inicia el coito, no? Generalmente no hay reglas cuándo pueden volver a iniciar. Pero hace rato hablábamos de que la vagina recién se opera su repetilización
dentro de los primeros días y que puede durar hasta el mes, ¿no es cierto? Entonces, por eso que las mujeres que inician un poco temprano el coito, generalmente tienen dolor, tienen una especie de vaginosis, ¿no? ¿Ya? Tienen dolor, ardor, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, les molesta. Por eso, generalmente se ha visto de que las mujeres, por esa molestia, recién a los 6 meses posparto, recién el 90% ya han reiniciado su actividad sexual. El epitelio seco se puede dar muy continuo en este tipo de pacientes, en la manera cercana, en el tiempo más cercano, y por eso que el coito suele ser desagradable. Que lo puedes mejorar, ¿no? Tú le das lubricantes o de repente estrógenos para que un poco otra vez esté humedecida la vagina y el paciente no tenga ese tipo de molestias. Porque el paciente viene, doctor, sabe que hemos querido iniciar con mi pareja nuestra actividad sexual y la verdad me ha dolido, he sangrado, a veces son incluso desgarros, ¿no? Entonces le da la recomendación de respetar. No les puedo decir que no, ¿cómo es posible? No pueden meter en su vida encima. Es una necesidad de ellos, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los problemas que se van viendo en el tiempo del puerperio? Uno es el cansancio. Hay agotamiento, ¿no? Las mujeres se cansan. Una semana, 2 semanas están paraditas. Tercera semana ya, cuarta semana. Y si no hay apoyo de la pareja o de los familiares cercanos, porque a veces viven solos también, ¿no? Se mueve el apartamento, tiene su independencia, está bien, ¿no? Pero a veces no hay apoyo. De verdad es muy pesado, ¿no? Muy pesado. Y tienen que tener mucho cariño, mucha paciencia las mujeres puertas, porque ellas se agotan. ¿Ya? Ser mamá es difícil, ¿ya? Ser mamá es difícil, ¿ya? Problemas mamarios, anemia, etcétera, ¿no? Incluso dolor de espalda, ¿no? Por la posición, por la lactancia, se quedan dormidas dando el lactar, todo, ¿no? Recuerda que puede haber otra vez embarazo durante el puerperio, ¿ya? Si bien es cierto, las mujeres, ¿ya?, que dan un amamantamiento pues continuo, ¿ya?, se considera que deben ser más o menos de 7 mínimo veces al día que dan el lactar completo, sus 15 minutos o 20 minutos. Esas pacientes tienen muy buena, digamos, capacidad de no ovular. Pero las mujeres que, digamos, trabajan en la mañana y en el día se van porque no, y en la noche vuelven con sus... Esos pacientes son los que pueden volver a ovular, pueden volver a otra vez a conseguir. Y a veces ni siquiera han menstruado y ya volvieron a embarazarse. Hace 1 año y medio, no, 2 años y medio, tuve una paciente, tuvimos el parto, una cesárea por una complicación natural del parto. Ya, viene después de 3 meses, me duele mi barriga, me dice, ¿no? Cuando de lactar a mi bebé más todavía, tubérculos, le digo, 3 meses. La actividad sexual, ¿cómo vale, no? Sí, vamos a reanimar, el mes nomás, doctor, más sin molestia. Ah, qué bueno. ¿Todo bien? Todo bien. Una ecografía de Leo, ¿no? Saco gestacional. 3 meses ya otro embarazo. Con 1 mes de embarazo, casi 1 mes y medio, ¿no? Con saco gestacional. No, digo, mira, estás embarazada, digo, ¿no? No, me dicen eso. Y te vas a transvaginal, digo, clarito se ve, mejor te constante uterino. ¿Qué va a hacer, pues, no? Imagínense, ¿no? Embarazada con 3 meses un bebé, ¿no? El otro recién va a llegar recién a los 12, al año va a llegar y el otro va a estar naciendo, ¿no? Digamos el control, hizo riesgos de inminencia de rotura uterina, ya le había secado, etc. Ahí lo operamos por preeclampsia, hizo otra vez su preeclampsia, le dimos aspirina, todo, ¿no? Ya, pero a las 37 semanas lo programamos, porque su segmento uterino se había adelgazado, ¿no? Estaba haciendo inminencia de rotura uterina, ¿no? Felizmente me dijo, lígame y le digamos. No, ve. ¿Se puede volver a embarazar? Sí. A pesar de que tiene lactancia, sí, ella daba de lactancia normal. Ella me dice, bueno, me dice, le quedaba de lactar cada 3 a 2 horas, de manera así, muy disciplinada, a pesar de eso, ¿no? A pesar de eso. El puerperio patológico ya hay que considerar de muchas maneras, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las principales causas son las hemorragias posparto. Y nosotros hablamos en hemorragia posparto de las causas, las 4P. Es un tema especial, ¿no? Lo que es hemorragia posparto es un tema que lo tendrás, ¿no? Cómo manejarlas, pero hay que recordar que existen las 4P, ¿no es cierto? ¿Cuál es? Tono, trauma, tejido y trastornos de la coagulación, ¿no? ¿Ya? ¿De acuerdo? Más o menos. Entonces, la subvolución uterina es una de las principales causas del puerperio patológico, ¿no? Generalmente se puede dar, por ejemplo, no solamente por atonía,
puede ser por retención, puede ser incluso por infecciones, la escoliomyelitis, ¿ya? Puede ser incluso infecciones cercanas, por ejemplo, las peritonitis, ¿no es cierto? ¿Ya? Hay que tener en consideración eso, ¿no? Y hay que utilizar los oxitóxicos de manera regular. Por ejemplo, si tú tienes una atonía uterina, usamos la regla de la mano, ¿no? ¿Ya? No, hay 4, ¿no? La regla del 4, luego le agregaron el quinto. ¿Cuál es la regla del 4? Usas 4 misoprostol, ¿no es cierto? Regla del 4, ¿no es cierto? 4 tabletas de misoprostol, usas 4 ampollas de oxitocina, ¿no es cierto? Y otro medicamento es la ergometrina. Otro medicamento que podríamos utilizar nosotros es ¿alguien sabe? El ácido tranexano, ¿no? ¿Ya? 4 medicamentos. Tienes una atonía uterina, al toque, piensas en los 4, ¿no? Ya, el misoprostol lo pueden hacer de muchas formas, ¿no? Intravaginal, vía oral, sublingual, etc., ¿no? Pero una forma interesante es, lo mueves las pastillas, lo pones en un émbolo de una jeringa de 10 cc, el polvito, ¿no? Jalas, lo diluyes en cloruro de sodio, intrarrectal a 5 centímetros, pones masaje uterino, vas poniendo ergometrina, vas poniendo oxitocina, y generalmente el tono uterino se regula muy bien. Es una forma interesante, ¿eh? Pero eso es un taller, es un curso bonito, cómo se puede hacer eso, ¿no? Se maneja, ¿no? Tengo que olvidar la ergometrina, la oxitocina y el masaje uterino, aunque el masaje uterino ha sido reemplazado, ya no se utiliza mucho el masaje uterino, ¿no? Se recomienda más la compresión bimanual. Ya, otro problema son las hemorragias, como hasta lo que hemos visto. Ya sabemos que es más de 500 cc, ya eso se considera hemorragia posparto, en parto vaginal. Si es más de 1000 cc, si es un parto por cesárea. Si es más de 1500 cc, en una histerectomía más cesárea, que se puede dar por ejemplo en acretismos o en otras causas, ¿ya? O de repente si es un embarazo gemelar, más de 1500 también, ¿no? Son puntos de corte, ¿ya? Sigamos. Esto sí es interesante, esto sí les puede pasar una vez, ¿no? Loquiometra, ¿qué es loquiometra? Es cuando el cuello por algún motivo se cierra y todos estos loquios que deben salir no salen y se termina acumulando, y al distenderse el útero puede provocar una atonía también, ¿ya? Entonces los loquiometras se pueden dar. Les cuento una anécdota. Yo era residente de tercer año, ya una guardia como siempre, pesada. Ya recuerdo que teníamos como 8 cesáreas, creo, en la noche, ¿no? Entonces estaba operando, ¿no? Salí un rato de la emergencia, vi a mi residente 2 que estaba ahí como loco, digo, ya, esto piso, esto sala, y esto para patos. Pues ¿quién está en patos? Le digo, no, tal R1, tal, me dice, ay, pasa, no creo que ya tiene patos, ya le digo, sí, ya sabe, ya lo voy a solucionar, ¿no? Me meto a la sala, lo mando a UCI, al otro R1 con una referencia, etc. Como correteando como locos, ¿no? Más o menos a las 6 de la mañana, así, salgo a hacer operaciones. Voy a ver hospitalización. R3 tienes que dominar todo el hospital, ¿no? Pasa un rato por hospitalización. ¿Qué hay en este servicio? Todo ok. Mis internos, ¿cómo va? Todo bien. Voy a servicio. Encuentro a mi R1, que no me haciendo masaje, ¿no? ¿Qué ha pasado? Le digo, ¿no? No sale el bloqueo, me dice, ¿no? Y su frecuencia cardíaca está subiendo. Me dice, ¿cuánto es su frecuencia cardíaca? Está 100, me dice. ¿Su sistólica cuánto está? 100. Ahí tengo uno, ¿no? Sí, yo tengo uno, le digo. Sí, pero maestro, no sé qué es, me dice, ¿no? Pero está bien contraído, el útero está duro, me dice. No hay sangre, pero me dice, estoy pensando de dónde, me dice. No sale, le digo. No sale, me dice, me agarra el útero grande. ¿La paciente ha hecho desgarro, le digo? Sí, ha hecho desgarro, me dice. ¿Y qué has hecho, le digo? Le suturado, pues maestro, le suturado, está bonito. Ay, valvas. Ponemos la valva, la había suturado. Le había suturado hasta el cuello. El cuello se había tenido desgarro de cuello, laceración, y se le había pasado un hilo y ¡pam! La vida se había tenido. Por donde iba a salir loquios, ¿no? Dijo, ven, mira, Leo, lo corto el hilo, de la sangre. ¿Qué hubiera pasado si lo dejamos, no? ¿Qué hubiera pasado si el R3 no se da su vuelta? 8 de la mañana el paciente se chocaba. 8 de la mañana se chocaba, ¿no? Cerrato inmediatamente, legrado, sacar coágulos, oxitóxicos, uterotónicos, compresión, lo tuve manteniendo en media hora compresión bimanual, ¿no? Ya, pero les puede pasar a ustedes también. No solamente es por hilos, sino a veces simplemente los cuellitos se cierran, sobre todo en partos por cesárea. Como el ancho cesárea nunca ha tenido dilatación, nada de eso, a veces se cierra y se llena. Ya, entonces hay que tener consideraciones, ¿ya?
Entonces, las hemorragias puerperales se dividen en primarias, por ejemplo, primarias cuando se dan las primeras 24 horas, secundarias cuando son después de las 24 horas. Las primarias son importantes porque las primarias casi abarcan un 98 o un 99%, por eso es que las secundarias solamente son 1%. O sea, después de las 24 horas que se da una hemorragia es normal, sí se puede dar, es un poco raro, sí. Hay que pensar de repente ahí, ¿no? Retención de restos placentarios, se quedó de repente por ahí, no sé, un cotiledón, de repente un trastorno de coagulación como la enfermedad de von Willebrand, etcétera, ¿no? Ya es un poco raro, pero se puede dar, ¿no? ¿Qué podemos utilizar? Oxitocitos, ¿no? De repente puede ser con una endometritis, podríamos iniciar antibiótico, de repente es una endometritis oculta, ¿no? El paciente ha tenido RPM, ha empezado a hacer una endometritis y nadie se da cuenta, ¿ya? De repente no debe ser que sea por una infección, también puede darse caso. Puede ser por desgarros, etcétera, ¿no? Puede ser por una rotura uterina también, ¿no? Puede darse caso, ¿no? ¿Se puede dar a veces una incontinencia urinaria rectal? Sí, es un poco raro, pero se puede dar, ¿ya? Está relacionado básicamente con daño neuromuscular. Cuando los partos son grandes, o sea, bebés más de 3,500, la paciente va a sufrir. ¿Tú sabes que va a sufrir? Puede ser que tenga incluso lesiones a nivel del perineo y del piso pélvico. Ya incluso hay lesiones a nivel de diafragma, y no solamente del diafragma, sino del plexo lumbosacro. Estos pueden provocar entonces alteraciones a nivel de la continencia urinaria, de la continencia fecal. Como incontinencias o como continencias también exceso. Cualquiera de los dos fenómenos se puede presentar. Ya, eso se puede presentar, ¿ya? Y a veces tienes que evacuar la vejiga con una sonda negra, con hacer reeducación vesical y la paciente se recupera otra vez. Otro fenómeno que podemos encontrar, no tan raro tampoco, es la depresión postparto. Entonces, hay mujeres que pueden sufrir algún tipo de depresión, incluso hasta un 20% puérperas. O sea, uno de 5 puérperas puede sufrir algún tipo de depresión. Algún tipo de depresión, ¿no? Pero no necesariamente tiene que ser severo. Es un decaimiento emocional posterior a la excitación y temores del embarazo y el parto. ¿En quiénes más se dan? En mujeres vulnerables. ¿Quiénes son mujeres vulnerables? Adolescentes, mujeres que no tienen pareja, de repente, como hasta rato mencionaba, ¿no? Tienen 40 años, no encontraron el amor de su vida, se quedaron a estudiar medicina, hicieron una especialidad, su subespecialidad, su maestría, su doctorado, dijeron por fin, se dieron cuenta de 38 años, 39, 40, no encontraron la pareja, fertilización in vitro. Entonces sí puede darse, ¿no? O por distintas situaciones, ¿no? ¿Ya? Entonces, mujeres vulnerables son ellas, ¿no? Mujeres de repente, pues, que tienen de repente por ahí de fondo un problema social, ¿no? Inclusive, no podemos ocultar, ¿no? De repente mujeres que han tenido una relación extramatrimonial, ¿no? No podemos culpar, son mujeres, son mamás, hay que cuidarlas, protegerlas, pero igual, entonces hay que considerarlas a ellas como un factor de riesgo para que puedan tener una depresión postparto. Pueden tener molestias en el puerperio, fatiga por el sueño, tienen que estar presente, relacionados a la depresión postparto, ansiedad en cuanto a la capacidad de cuidar recién nacido, el bebé llora mucho y no saben por qué, se sienten ellas de que no están haciendo un buen trabajo, se sienten culpables, etc., ¿no? Su imagen corporal también se puede afectar y a veces se sienten deprimidas, no se ven en el espejo, se miran como eran antes, ahora se ven como están ahora y se pueden sentir mal. Y a veces pues nosotros lo podemos tomar de una forma, no sé, un poco como bromas, ¿no? Pero en realidad eso les afecta bastante. Hay que tener cuidado, siempre hablar con ellas, expresarnos cualquier detalle, ¿no? Entonces el tratamiento, siempre hay que darle de repente un soporte emocional, interconsultar con psicología, etcétera, ¿no? Puede ser generalmente leve, ¿no? Que dura 2 a 3 días, que puede expandirse de repente 10 días. Un poco de porcentaje, efectivamente, solo un poco te lleva a una depresión mayor. Si la paciente en algún momento presenta alguna idea suicida o infanticida, eso sí son consideradas como urgencias, como emergencias, ya psiquiátricas, ¿de acuerdo? Y si ha tenido una depresión postparto, lo más probable es que en el siguiente parto un 25% pueda producir una repercusión o pueda volverse a presentar ese escenario, ¿ya? Y en personas que ya tienen de fondo trastornos psiquiátricos previos, incluso que hayan consumido, pues, o que tomen medicamentos antipsicóticos para dormir, etcétera, y se considera con factores de riesgo, se vincula con un mayor riesgo psiquiátrico para que puedan hacer una depresión postparto. Incluso se ha visto mujeres que matan a sus bebés, ¿no? Matan a sus bebés, ¿no? No, asesinó a su bebé, nadie se da cuenta que en el fondo cuando hacen las investigaciones, etcétera, fiscalía, etcétera, con el psiquiatra, entre los médicos y legistas, ahí se dan cuenta que en realidad no es que la paciente pues tenía una actitud, digamos, asesina, ¿no? Sino realmente tenía una depresión postparto severa y no se han dado cuenta, ¿no?
Enfermedad tromboembólica siempre hay que tener cuidado, ¿ya? Hay problemas neuromusculares, sobre todo en partos difíciles. Han hecho estudios en los cuales valoraron más de 6.000 mujeres, ¿ya? Donde encontraron que más o menos el 1% tuvo lesión confirmada. O sea, sí tienen lesión, ¿no? Sí tienen lesión, ¿ya? La tercera parte era acompañada de una deficiencia motora, inclusive. Ya los síntomas duraron de 2 a 18 meses. Felizmente, con terapia, la mayoría de ellas pueden recuperar, ¿no? Pueden recuperarse. Los músculos y los tendones térmicos pueden distenderse, inclusive pueden hacer incluso hasta hematomas a nivel de ligamento ancho, etc. ¿Ya? Y necesita tiempo para que puedan recuperarse, ¿no? Problemas articulares puede haber. Felizmente, ahora los bebitos que tienen disproporción cefalopélvica terminan casi todos en cesárea de una manera rápida. Ya no encontramos ciertos problemas donde a veces hay diástasis hasta la sífilis pública, ¿no? ¿Ya? Incluso ciertos pacientes a veces tenían que utilizar ese tipo de una especie de suspensores, ¿no? Para poder proteger y recuperar otra vez la actividad a nivel de sífilis pública, ¿no? Problemas de 4 centímetros incluso tenía que entrar a cirugía, ¿no? Con los traumatólogos. ¿La inversión uterina se puede dar? Sí, ¿no? Es un poco raro, pero se puede dar, ¿no? De 1 a 1000 a 5000, en casos. Son formas de regresionar la inversión uterina. Las mastitis, lo que hace rato mencionábamos, ¿no es cierto? Hasta 1/3 de las puérperas en algún momento va a sufrir mastitis. La mayoría, felizmente, son leves. ¿En qué momento se dan? Sobre todo se dan más o menos entre la 3ª y 4ª semana postparto. Felizmente, solo 1/10 de estos pacientes desarrollan abscesos. ¿Ya? Desarrollan abscesos. Principales causantes, los cocos, ¿no? Estafilococo aureus, Lassa, úrinas, ¿no? ¿Por qué? Porque colonizan la nariz y la faringe del bebé y pasan el pezón, las fisuras por abrasiones y se cultiva a partir de leche y obviamente empiezan a producir mastitis, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tratamiento para este tipo? Betalactámicos, ¿no? ¿Cuál es el betalactámico de elección? Cualquiera, ¿no? Amoxicilina, penicilinas, puede ser persona, puede ser cualquier betalactámico, ¿no? Pero lo ideal para los cocos gram positivos, amoxicilina, ¿no? 2 gramos cada 6 horas hasta mejorar el cuadro, y si piensas de que hay un gram negativo por un error escondido, le agregas clindamicina y con eso va a bien, ¿no? Pero betalactámicos de primera elección, ¿no? Porque ya sabemos que gérmenes están metidos ahí. Entonces, si hay absceso, hay que hacer a veces drenaje, hay que operar, ¿ya? Y obviamente pues antibiótico terapia, ¿no? A veces hay galactosele con obstrucción del conducto galactófago, ¿no? A veces las mujeres tienen, bueno, en realidad todos por embriología sabemos que teníamos polimastia, ¿ya? Pero en algunas se evidencia, ¿no? Entonces la polimastia y politelia puede provocar en este caso pues a veces molestias, ¿no? O a veces inflamaciones, ¿no? Otro caso, que son invertidos, ¿no? Pero esto es manejable. Le llamas a la pareja, forma el pezón, le decimos, ¿no? Ayúdanos, ¿no? Haz el pezón de tu pareja, ¿no? Porque a veces el pezón está plano, invertido, y nos ayuda, ¿no? O otros utilizan las famosas pezoneras, ¿no? ¿Ya? Que también venden o hacen. Y si te hacen tu cerebro, pues el paciente no sabe ni el esposo cómo formar el pezón. Agarras una jeringa de 20, un émbolo, lo inviertes el émbolo y empiezas a jalar, ¿no? Y empiezas a formar los pezones, ¿no? Le ayudas, ¿no? Para que el bebito pueda tener pezones y dónde coger, dónde poder lactar. ¿Qué buscar alternativas? Si al cerebro ustedes se van a volver magos, van a solucionar problemas que no se imaginan. Riesgo que el paciente puede hacer, ya sabemos, ¿no? Infección paratogenital, infiltración urinaria, pielonefritis, infecciones urinarias, sabemos por qué. A veces hay infecciones uterinas. Sobre todo cuando hay las pacientes que tienen más riesgo de hacer infecciones uterinas, ¿quiénes son? Los que han nacido partos por cesárea. Tiene 4 o 5 veces más riesgo de hacer endometritis los partos por cesárea que los partos vaginales, ¿ya? Para empezar, ¿ya? Los que han tenido más de 5 contactos vaginales en el parto. Los que han tenido antecedentes de poliomelitis. ¿Cuál es la clínica más importante? Fiebre. Otro, loquios, dolor uterino. El útero no se contrae bien, a veces dolor difuso abdominal y a veces distensión abdominal. Pero sobre todo estos tres, ¿no? Le agarras el útero, se queja, ¿no? O sea, tiene mucha sensibilidad el útero, ¿no?
Una infección uterina, entonces hay que recordar que debe haber una mejoría iniciado el tratamiento de 2 a 3 días, de manera rápida. ¿Ya? Hay que tener cuidado con eso, ¿no? ¿Cuál es el esquema para un útero protector? Si tienes una infección uterina, posparto, ¿cuál es el esquema más importante? ¿Cuál es el principal útero protector? La clindamicina y la gentamicina, ¿no? Esa combinación es mágica, ¿no? A donde vayan, recuerda, ¿no? Útero protector, aborto séptico, aborto infectado, lo que sea, todo lo que es útero protector, poliomelitis, etcétera, siempre, clinda y genta, es la piedra angular. Clindamicina, ya, recuerda que puede dar 600, 900 miligramos endovenoso cada 8 horas, la gentamicina de 160 a 240, depende, es una mujer delgada o gordita de acuerdo a tu proporción de kilo de peso, ¿no? ¿Ya? Esa es la piedra angular. Tú quieres darle un útero protector un poco más ampliado, le cambias simplemente en vez de la gentamicina la cetraxona. Cetraxona 2 gramos cada 24, cetraxona 1 gramo cada 12, asociada a la clindamicina, es un útero protector muy bueno. Puedes estar protegiéndolo muy bien. Inicias tu referencia y ya cuando llegue al hospital nosotros continuaremos el tratamiento y evitaremos sacar el útero, ¿no? ¿Ya? Eso es muy bueno, ¿ya? Hay otros esquemas también que pueden utilizar, ¿no? Complicaciones más raras: infección de herida, de licencia, fascitis necrotizante, peritonitis, tremor, absceso pélvico, tromboflebitis. En las cesáreas, dos causas frecuentes de fibra persistente, ¿no? Hay que tener cuidado siempre, ¿no? En las mujeres. ¿Cuál es la principal causa de infección de herida operatoria en las cesáreas? Hay varias causas, ¿no? Pero se han hecho muchos estudios y se ha encontrado que el odds radio de la infección de sitio operatorio de una cesárea es la obesidad. Tiene 2.8. O sea, una mujer gordita ya tiene, por naturaleza, así sea en la mejor sala de operaciones, más limpia, ya, simplemente que sea gordita ya es 2.8 veces más riesgo que se va a infectar su herida. ¿Cuál es el segundo factor de riesgo? Es el tiempo operatorio. En más de 40 minutos se ha demostrado una cesárea que tiene factor de riesgo para una infección de sitio operatorio. ¿Y cuándo sucede eso? Cuando es una paciente que le han operado ya 2 o 3 veces su cesárea. Cuando es una paciente que le está operando el R1 con el interno. No demoran 2 horas, 1 hora. Entonces es un factor de riesgo, ¿no? Ya, si lo opera el R3, 15 minutos lo opera, ¿no? Si está apurado, 10, 12 minutos, ¿no? R3, pero si lo opera el R1, encima el interno no entra y da. Claro, entonces el factor de riesgo se demora más, ¿no? Se demora 40 minutos, 60 minutos, encima es gordita, encima es anémica, porque las gorras pueden ser anémicas, ¿cierto? Sí, ¿no? Recuerda que las gorras no son obesidad nada más, simplemente son malnutridas, con anemia inclusive, ¿no? ¿Ya? Son factores de riesgo. Hay otros factores de riesgo, claro, ¿no? Mala técnica de higiene de manos, etc., ¿no? Fascitis necrotizante, la combinación hipertensa, obesa, diabetes mellitus tiene alto riesgo de que termine en fascitis necrotizante. Recuerda que la diabetes necrotizante es severa, ¿no? Puede matar. ¿No ustedes han visto en hospital, en camión, así en el seguro, los bailes con fascitis, casi todos se mueren, ¿no? Le terminan sacando un pedazo de piel, otro acá, va pasando, no quedan, se quedan sin piel, le hacen infusión de piel, injertos, todo igual, terminan muriendo, ¿cierto? Fatal, ¿ah? Puede ser incluso peritonitis, ¿no? Por una causa de nefritis ascendente, necrosis, licencia, lesión intestinal, etc. Puede ser un poco más raro, ¿cierto? Pueden ser flemones, ¿no? O sea, son zonas inflamatorias de tejidos conectivos a nivel sistémico. Así como hay flemones dentales, de cualquier parte del cuerpo, puede haber flemones a nivel, por ejemplo, de los parametros. Se encuentran incluso aquí tejidos de inflamación que con el tiempo se pueden acelerar, se pueden mover el pulso. ¿Ya? Por los excesos pélvicos, ¿no? Más así terminamos sacando el útero a veces, ¿no? Trombosis también se puede dar, ¿no? Trombosis se puede dar, ¿no? Trombosis pélvica séptica se puede dar, ¿no? Más raro, ¿no? Lesiones a nivel del perineo, mira cómo está destruido ese perineo, ¿no? Totalmente lesionado. Mira esta gente, ¿no? Todo empezó de un parto normal. Mira, ¿cómo está? Y después terminan sacando más piel y ya no da más, ¿no? Síndrome de choque tóxico puede nacer, ¿no? Un poco más raro, que está relacionado hasta el hidrocoagulables, ¿no? Sobre todo los estos, ¿no? Mortalidad relativamente alta, dice 15%. ¿Ya? Hasta ahí, pues tenemos.